La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Con ustedes su pastor Samuel Olson. Abramos nuestras Biblias al capítulo 6 de la carta de Pablo a los hermanos de Roma, donde hemos estado. Y volvemos al versículo 6 para seguir adelante un poco más. Y leemos los versículos 6 al 11. 6 al 11. En voz alta, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y ponga allí con un lápiz, en vez de justificado, liberado. Es lo que realmente significa allí. Librado del pecado. Y seguimos. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo algo más, que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Vengamos al pasaje. Y ustedes saben que yo soy un poquito así detallista, desmecho. Y porque si lo hacemos en vez de decir generalidades, no nos ubicamos en la mente de Pablo. Así que estuvimos aquí el domingo pasado y Pablo está diciendo que la primera frase es que esto es algo que sabemos. Esto no es un supuesto. Porque es una realidad que ocurrió en la historia. Es una realidad que ocurre a causa de la muerte de Cristo en nuestra propia vida. Cuando nos identificamos con Él en su muerte y en su resurrección. Así que sabiendo esto, ¿qué es lo que sabemos? Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Vuelvo a decir lo que he dicho ya 2 domingos. Esto simplemente es que he pasado identificándome con Él en la cruz, en su muerte en la cruz, mi unión con Él. He pasado del mundo del pecado, no de los pecaditos, del mundo del pecado, el mundo de la oscuridad, el mundo de las tinieblas, el mundo del engaño, el mundo de la mentira. Ese mundo, he pasado de ese mundo, esa manera de vivir que no tenía como Señor a Jesucristo, sino la desobediencia al Señor, y tenía otro Señor, al autor de toda maldad y de todo pecado y de la muerte con sus legiones. Me he mudado del señorío del mundo de la oscuridad y de la muerte y del pecado. He cambiado por la fe en la obra de Cristo en la cruz del Calvario al señorío, al reinado, a la presencia, a la dirección de mi vida bajo el señorío de Cristo, quien es el Señor, porque venció la muerte, venció el pecado, venció al autor de la muerte con su resurrección de entre los muertos. Así que ese viejo hombre bajo el señorío del pecado y la muerte, eso fue dejado atrás. De manera que si estás en Cristo, las cosas viejas ¿qué? Pasaron. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él.
Y eso es lo que ocurre esta tarde en la posada. 25 hermanos van a decir lo que les ha ocurrido en la vida con el bautismo en agua. Fuimos, ¿qué? Crucificados juntamente con Él. He pasado a una vida nueva. ¿Para que qué? Para que el ¿qué? Cuerpo del pecado sea ¿qué? Y si usted quiere cambiar un poquito la palabra, en vez de destruido, ponga anulado, sin efecto, sin poder. Y eso es lo que ocurre con este cuerpo de pecado. Este cuerpo que es carnal. Eso es lo que significa cuerpo de pecado. Esta humanidad carnal. Cuando yo estaba en la universidad, en una maestría, estaba estudiando a los grandes hombres de la literatura y mujeres de la literatura del siglo de oro. Y estaban estudiando una comedia, y en esa lectura de la comedia, obviamente alguien cometió un pecado robándole a la mujer. No me acuerdo exactamente lo que fue. Y el profesor Casalduero de España, una lumbre, ¿qué significa eso? Alguien gritó, la carne, profesor, la carne, porque somos carnales. Usted y yo somos carnales. Y hay esa lucha en la realidad que ahora estoy en Cristo y Él mora en mí. Hay una lucha, hay una tensión. Y poco a poco nos enseñoreamos de ello, y esos hábitos que quedan del pasado, esas estructuras pecaminosas que están allí del pasado, las tomo y las voy deshaciendo en su poder en mi vida. Da un ejemplo. Algunos de nosotros juzgamos a todo el mundo. Metemos a todo en una lupa y les imponemos nuestra forma de pensar y deshacemos a la otra persona con nuestra lengua y nuestro juicio de la otra persona. Y eso es una estructura allí. Y hay algunos cristianos que juzgan a los demás, ¿sí o no? No dijeron nada. Hay algunos que estamos en Cristo que juzgamos, descalificamos a la gente. ¿Y qué sucede? Aquí, cuando estamos en Cristo, la palabra, el darnos cuenta por el Espíritu Santo, el que otros nos puedan ayudar, empezamos a aprender a transformar ese juicio en una manera de ayudar a la otra persona. A verla, sí, esta persona necesita ayuda, esta persona comete errores, pero en vez de juzgarla, busco, ya va un momento, antes de pensar así, vamos a ver cómo podemos ayudar a esta persona en su conducta, en su manera de ser. Cambio el juicio en un servicio, en un acto de amor, en un acto constructivo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Tenemos que renovar nuestra manera de pensar. Y aquí vamos a llegar en un momentico, pero la frase, ¿para que qué cosa? Esto que es carne, sea qué. Cambie la palabra destruido por otra. ¿Qué de qué? Anulado en su poder en mi vida. Sé que si camino por esta calle me voy a encontrar con algo que me va a recordar mi pasado. Entonces, que tomo el momento y dice, ya va, no caminaré por aquí, voy a cambiar el hábito y caminaré por esta calle para no enfrentarme a la atracción que hay acá. Puede ser que usted trabaja en una banca y es muy fácil hacer errores contables a su favor. Y alguna gente que se acostumbran a ello
y como se acostumbran a ello, piensan que nunca va a salir nada. Pero pasan unos años y se hace una auditoría y se encuentran con el hecho de que aquí hay un error y apuntan hacia acá, a esta persona. Y esta persona tiene que primero darse cuenta, y si no lo han agarrado en su manejo de la cosa, si él se da cuenta, vamos a decir de otra manera, si estando en la Santa Cena discierne su vida y dice, oye, yo he cometido unos graves errores con la contabilidad de aquella empresa, voy a empezar a destruir o deshacer o anular el efecto de esa conducta para ser renovado en mi manera de pensar. Ese es el cuerpo del pecado. ¿Cuántos de aquí son carnales o pecadores? A ver. ¿Sí? Mantenga la mano en alto. ¿Okay? Eso es muy bueno que usted lo mantenga en alto. Y diga conmigo, yo necesito anular el poder de ese estilo de vida mío. Yo soy redimido por la sangre de Cristo, pero tengo que tomar cartas en el asunto y tengo que renovar mi forma de actuar estando en Cristo, porque yo quiero que mi mente, mi cuerpo, mi ser sea hecho de nuevo a la imagen y semejanza de Cristo. Y cada uno de ustedes sabemos, todos sabemos cuáles son esas carnalidades, ese cuerpo de pecado. Seguimos, porque me quedé en este versículo, ¿ok? Sabiendo esto, léanlo conmigo en voz alta, el viejo hombre, el pasado, ya eso se acabó, fue juntamente crucificado con él para que el ¿qué? Cuerpo del pecado ¿qué? Sea que destruido, a fin de que ¿qué? No que sirvamos más. Otra frase. ¿Ok? Pablo lo clarifica un momentico. El cuerpo de pecado para que no sirva, para que no sea esclavo del pecado. ¿Por qué? Hoy en día tenemos una forma muy bonita de decirlo. La gente tiene adicciones mentales, adicciones emocionales, adicciones con las drogas, adicciones a medicinas legales, pero las compran de alguna manera porque quieren el efecto que produce esa medicina. Necesito morfina, necesito esto, necesito lo otro. Consíguemelo, vale, aquí hay un récipe. ¿Y se ha vuelto qué? Esclavo del pecado. Otros son esclavos en cuanto a su mundo sensorial. Otros son esclavos en vicios, etcétera, etcétera, etcétera. Y sirven al pecado. Y todos tenemos esas áreas en nuestra vida en que hemos servido al pecado. Pero este cuerpo poco a poco cede si trabajamos con el cuerpo. Si trabajamos con nuestra mente, si trabajamos con nuestra conducta, con el poder de la palabra, la ayuda de la gente, y por eso Dios da dones al cuerpo de Cristo y ministerios de sabiduría, ministerios de ciencia, dones de fe y de profecía. Hay palabras que Dios usa para ayudar al otro a salir del mundo en el cual se encuentra. Alguien dice, oye, ahora entendí. Esa fue una palabra de Dios para mí a través de usted. Unas palabras que nos asesoran, que nos dan consejos, que nos dan ayuda, que nos esclarecen para que ya no cometa yo ese error de nuevo. Ok, ¿para que no qué? ¿Para que qué? No sirvamos más al pecado, para que no seamos esclavos del pecado. Entonces, es un movimiento y que seamos ahora esclavos, dígalo conmigo, de Jesucristo. Que mis miembros,
mis instrumentos, mi mente, mis instintos, los poderes que hay en mi vida, las atracciones, las tendencias que hay en mi ser, ya sean utilizados bajo el señorío de Cristo, quien le da armonía a toda nuestra forma de vivir. Y en criollo decimos, metemos las cabras en el corral. Empezamos a hacer que todo nuestro ser empiece a funcionar en armonía con el Espíritu de Dios y el señorío de Cristo. Vamos a un versículo que lo esclarece un poquito más. Efesios 4, 22 al 24. Efesios 4, ok. Fíjense lo que dice Pablo. Creo que no lo toqué el domingo pasado en este culto. Lo leemos en voz alta. En cuanto a la que pasada manera de vivir, ¿qué? Despojaos del viejo hombre. Quítenselo. ¿Eso quién lo hace? Ahí hay un mandato. No dice, el Espíritu Santo te despojará del viejo hombre. No dice eso. Es una acción suya, decidida. Usted va al médico y está enfermo con algo y el médico dice, el tratamiento es este, pero no me gusta ese tratamiento, pero ese es el tratamiento. Tienes que usarlo. Tienes que inyectarte de esto, tienes que tomar esta medicina, quizás tengamos que hacer un poquito de cirugía, etcétera, 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 etcétera. Pero es una acción que uno toma. Decido esto. Pablo dice que despojaos ¿qué? Del viejo hombre, y ahora lo describe que está ¿qué? Viciado conforme a los deseos ¿qué? Engañosos. Usted conoce a gente que desea y le encanta y busca tener el poder. Quiere tener el poder sobre la vida suya, sobre la vida de los demás. Quiere controlarlo todo. Y si no lo controla todo, se siente mal porque se está desubicada. Pero son deseos muy hondos de la persona, en la estructura de su personalidad, que le engañan a él y engañan al otro y no deja a la gente que sea libre. Obviamente es bueno el orden, la dirección y todo eso, pero hay alguna gente que ¿qué? Y hay algunas mujeres, los varones no, que son celosos o celosas. ¿Ok? Son, ¿dónde estuviste? ¿Quién está hablando contigo? Es una ¿qué? Unos deseos engañosos de saber y de estar seguro. El problema es de él o de ella. Y si no lo trabaja y no maneja eso dentro de su vida, le acompañará siendo cristiano. Yo conozco esposas y esposos de pareja que aparentemente en el público nadie sabe eso, pero donde él o ella sufre por los celos que existen. Y si no rinden cuentas constantemente, no hay paz. Son deseos que engañosos. Hay otros que quieren hacer ciertas cosas, pero esconden todo. Y todo es escondido, todo es escondido. Porque tienen deseos de que nadie sepa, pero tienen el deseo de seguir con estas conductas inadecuadas. Ok, volvemos al versículo. ¿Que está qué? Viciado conforme ¿qué? A los deseos engañosos. Hay alguna gente que le encantan los dulces, chocolate, y están y van al médico y le encuentran que hay una prediabetes. Y el médico le dice,
Y la persona hace todo lo que puede hacer para manejar ese vicio, pero hay un deseo que engañoso. Este poquitico no me va a hacer daño. Y por aquí otro poquitico. Yo conocí a un hermano empresario, lo bauticé y todo, pero él ante su esposa sí, pero cuando iba a algo tenía la mano acá para que le pusieran algo aquí, porque quería comer, tenía un deseo que lo estaba engañando. Ok, seguimos, versículo 23. Y renovaos ¿qué? En la actitud, el espíritu de tu mente. Eso nadie lo ve. Usted es el que sabe cuáles son sus actitudes mentales. Y usted necesita, y es su responsabilidad como cristiano, agarrar esa actitud. Esta actitud, este espíritu en mi mente, no estamos hablando de demonios, es una forma de pensar, son actitudes, son espíritus, no demonios, maneras en que pensamos. Y si no me doy cuenta, esos espíritus de mi mente me amarran o hacen daño hacia las otras personas o hacia mi persona. Interpretamos la vida de los demás. Mira lo que hizo, no me saludó. Pasó por mi lado y no me saludó. ¿Qué le pasa? ¿Qué habré hecho yo para que no me salude? ¿Y por qué no me? ¿Será que alguien habló mal de mí? Y le metió algo en su mente y esa persona, él está o ella está pensando que todo está ¿dónde? El espíritu de mi mente, y no son demonios. Son actitudes que yo tengo que, si puedo decirlo, atajarlos y decir, voy a cambiar esto. No voy a seguir viendo la vida de esta manera o a la gente de esta manera. Renovaos en ¿qué cosa? En el espíritu de mi mente. Y sigue. 24. Y vestíos, despojaos, renovaos y ¿qué? Vestíos ¿qué? Y Pablo lo resume todo en dos palabras. En justicia y la santidad de la verdad. Porque la verdad es santa, la verdad te separa del engaño. Así que nos vestimos de lo que es la verdad, que es santa, y nos vestimos de lo que son conductas justas para hacer lo que es justo. Entonces, esto cuesta, porque tengo que cambiar los hábitos de mi mente, los espíritus de mi mente y los vicios que hay allí incrustados dentro de mi persona. Así que Pablo dice, despojaos, ¿qué más? Renovaos y vestíos. Póngase otra manera de vivir, vestíos de otra manera. Volvamos, hay muchos otros versículos que podríamos trabajar aquí, pero esto es lo que Pablo quiere decir, a fin de que ¿qué? Para que no sirvas al pecado, despoja, renueva y ¿qué? Vístete. Para que no sigas siendo esclavo del pecado, de formas indebidas de vivir, malsanas de vivir, que te hacen mucho daño a ti y a los demás, y empiezas a vivir bajo el señorío de Cristo, que es vivir en la justicia y es vivir en la verdad. Ok, versículo 7. Wow, ya avanzamos al versículo 7. Wow, tengo 5 minutos. Ok. Este versículo es muy corto. ¿Qué dice? Porque el que ha muerto ha sido ¿qué? Ok, yo añadí una mejor palabra, librado del pecado. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, debemos de saber lo que significa, pero vamos a suponer algo. Usted tiene
en contra de suya una condena por sus conductas. Y va a ir allá, a donde usted no quiere ir. Pero mueres. Si te mueres, ¿qué sucede con la condena? Eres libre de la condena porque estás, ¿qué? Muerto. Y eso es lo que quiere decir esto. Ahora que estás en Cristo y has muerto al viejo hombre, ese viejo hombre ha muerto, ya el pecado no tiene poder sobre ti. No tiene autoridad sobre ti. No te acusa porque el viejo hombre ha sido, ya murió y vives en la gracia de Dios. Y vives para servir a Dios. Y vives para caminar en su presencia. Eres libre del reino del pecado, del señorío del pecado. La muerte ha ocurrido y ha sido trasladado al reino de Dios, al reino de la luz, al reino de la verdad, al reino de la justicia, al reino de la bondad, al reino del bien, de la tolerancia, de la magnanimidad y todo lo que es fruto del Espíritu. Versículo 8. Ahora cambia la tónica de crucifixión y muerte. Y leamos el versículo. ¿Y si qué? Si morimos con Cristo, ¿qué? Creemos que también viviremos con Él. Vamos a ver esto. ¿Cuándo empiezas a vivir con Él si moriste al pecado esta mañana y a la muerte? Si moriste, por favor, si usted murió con Cristo. Si esta mañana usted murió con Cristo, ¿cuándo empiezas a vivir con Él? ¿Ah? ¿Cuando Cristo venga o de inmediato? Inmediatamente. Empiezas a vivir con Él. La vida de Él empieza a impregnar tu vida y empieza la revolución de tu ser. Empieza el nuevo nacimiento, empieza el cambio mental, ya estás en Cristo, vives en Cristo, pero la vitalidad de Cristo empieza a llenar todo tu ser. Y empiezas a sentarte, Efesios 1, en lugares celestiales. Empiezas a sentarte rodeado de aquello que es celestial. Empiezas a sentarte en la presencia de Dios. Estás allí sentado a la diestra del Padre, juntamente con Cristo, y empieza la transformación de tu vida que seguirá hasta aquel día en el cual Él habrá de venir. Aleluya. Y si eso no ha ocurrido y usted es igualito a como usted fue en el pasado, entonces no ha habido una muerte con Cristo. Y si usted ha muerto con Cristo, usted ahora vive con Él y Él mora en usted y empieza la labor de la transformación de Él y de la bendición del mundo celestial del Señor en la vida suya. Veamos algunos versículos aquí en cuanto en lo que Pablo nos da aquí en estos versículos. No, creo que voy a seguir. Versículo 9. Léanlo conmigo en voz alta. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él.
Si sabemos esto y que eso es una realidad, porque Él murió al pecado, y se dice, ¿cómo es eso que murió al pecado Él? Bueno, fue hecho pecado por nosotros siendo hombre, y siendo el hecho de que fue hecho pecado por nosotros, bajo la ley tuvo que morir. Murió ahora al mundo del pecado, aunque no cometió pecado, fue hecho pecado, pero con su muerte murió a ese mundo de la maldad y resucitó para que los que están en Cristo ya puedan vivir en la novedad de vida. La muerte ya no se enseñoreará más, no solamente de Él, no se enseñorea de Él, sino que los que están en Cristo asumen un nuevo señorío. Ya la muerte no se enseñorea de uno, el pecado no se enseñorea de uno, sino que Cristo se enseñorea de uno, porque uno está identificado con Él en la muerte de Él en la cruz del Calvario. Dígalo conmigo. Soy libre del señorío de la maldad y del pecado. Estoy bajo el señorío de Cristo. La muerte no se puede enseñorear de mí. El pecado no se puede enseñorear de mí. Yo estoy en Cristo, y estando en Cristo, Él es el Señor y el Salvador de la vida mía, y estoy rodeado de su presencia, y su palabra me transforma y me guía. Versículo 11. Y aquí cerramos. Versículo 10, perdón. Porque en cuanto Él murió, ¿qué? Al pecado murió una vez y por todas. Mas en cuanto vive Él vive para Dios. Y si usted está en Cristo, usted vive para Dios. Vive para Él. Hay algunos que están aquí y allá porque no están claros, no están seguros. Pero si usted ha asumido su unión con Cristo en su muerte, usted ha asumido su unión con Cristo en su resurrección, y la maldad no se debe ni puede enseñorearse de usted. Él es el Señor de la vida suya. Versículo 11. Así también que, considerados que muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, que Señor nuestro. Todos de pie. ¿Qué quiere decir considerados? Considerados. Bueno, entiendan, sepan, reconozcan que han muerto, ¿qué? Al pecado. Devuélveme el versículo, por favor, el versículo 11. Y ahora, ¿qué? Vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos de ustedes pueden decir eso? Vivo para Dios. Vivo para Él. La muerte no es parte de mi vida. La muerte causada por el pecado no es parte de mi vida. Aun cuando yo cometa errores, en Cristo, al confesarlos, soy perdonado. Y voy de día en día en un proceso de cambio, de renovación, de transformación, porque aquel que murió por mí y resucitó de entre los muertos ha enviado su Espíritu, quien mora en mí, y ahora lo que soy lo vivo para Él. Aleluya, 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 aleluya. Fue el mensaje de la palabra de Dios expuesto por el pastor Samuel Olson de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.